El último día de Bud Spencer no fue solo emotivo, fue inolvidable. Se oían susurros en los pasillos del hospital, una palabra que pronunció y que nadie esperaba, y un gesto final que dejó atónita hasta a su propia familia. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió en esas últimas horas? ¿Y es cierto que sabía el momento exacto en que se iba a ir? Si sientes el peso de esta historia, si toca algo profundo dentro de ti, no la veas en silencio. Dale me gusta, suscríbete y acompáñanos mientras recorremos el capítulo final de una vida verdaderamente extraordinaria. Hay algo inolvidable en Bud Spencer, no solo porque era un gigante que podía tumbar a una docena de matones de una bofetada, aunque, seamos sinceros, eso nunca dejó de ser divertido, sino porque siempre había algo más detrás de esa brutalidad juguetona. Fuera de las cámaras, Bud, nacido como Carlo Pedersoli, era igual de querido, igual de humano. Y cuando dejó este mundo en 2016, a los 86 años, no fue solo su familia la que lo lloró. Fueron generaciones enteras en toda Europa y más allá, aquellas que crecieron con sus películas, que rieron y celebraron a su lado y al de su compañero inseparable, Terence Hill. Las últimas horas de su vida fueron tranquilas, íntimas, llenas de gracia. No hubo drama, ni pánico, solo amor. Esa mañana tuvo momentos de lucidez, conversando en voz baja con su familia, con los ojos aún brillando con ese toque de picardía que definía su encanto en pantalla. Al mediodía, su estado empeoró, pero incluso entonces lo enfrentó como siempre enfrentó la vida, con calma, con bondad, con dignidad. Su familia se reunió a su alrededor, compartiendo recuerdos de películas, anécdotas del detrás de cámaras, momentos íntimos que solo quienes realmente lo conocían podían entender. Y Spencer, aunque débil, sonreía, escuchaba, se dejaba llevar por el amor que lo rodeaba, visiblemente conmovido. Al caer el sol sobre el horizonte romano, aquella pequeña habitación de hospital se convirtió en un lugar sagrado. Su esposa desde hacía más de 50 años, María Amato, estaba a su lado, ofreciendo esa fuerza silenciosa que solo da una vida entera de amor. La familia se turnó para tomarle la mano, susurrándole palabras de agradecimiento y despedida, llenando el ambiente no con miedo o tristeza, sino con reverencia. Fue una de esas despedidas que rara vez se ven en la vida real. Y justo antes de que cayera el telón, Spencer, siempre caballero incluso en silencio, logró apretar la mano de María. Fue su última actuación, y fue perfecta. Más tarde ese mismo día, alrededor de las 6:15 de la tarde, su hijo Giuseppe confirmó lo que el mundo despertaría sabiendo. Bud Spencer se había ido, pero se fue como había vivido, rodeado de su familia, sin dolor, y con una última palabra: gracie. Gracias. Una sola palabra que, de algún modo, resumió toda una vida. Giuseppe habló de esos días finales en una entrevista conmovedora. Compartió que su padre había sufrido una caída en casa algún tiempo antes y que había sido hospitalizado. Pero al regresar a casa, las cosas comenzaron a empeorar. A pesar de ello, en la casa no se respiraba miedo, solo presencia. Giuseppe lo dijo mejor que nadie. Su padre tenía una gran fuerza y una enorme humanidad, y así fue como dejó este mundo. En paz, con toda la dignidad y humildad que siempre lo acompañaron. Poco después, los homenajes comenzaron a llegar. En Roma, el amor se desbordó. En la Piazza del Popolo, dentro de la Basílica de Santa María in Montesanto, conocida como la Iglesia de los Artistas, la gente se congregó. Lloraron, recordaron, rindieron homenaje al hombre que se convirtió en símbolo de alegría, picardía y hermandad. Otros visitaron su casa en el Campidoglio, donde había dado su último suspiro. Parecía que todo el país se detuvo para decir adiós. Y no fue solo Italia.
En Hungría, un país donde sus películas fueron un fenómeno durante la era comunista, irónicamente, porque eran de los pocos filmes occidentales permitidos, Bud Spencer fue recordado de una forma casi mítica. El 11 de noviembre de 2017, se inauguró una estatua de bronce de tamaño colosal en el centro de Budapest. Esculpida por Sandra Tasnadi, muestra a Spencer en todo su esplendor, erguido, imperturbable, eterno. Su hija Cristiana asistió a la ceremonia visiblemente emocionada. En el pedestal, una simple inscripción en húngaro dice: Miso hasem veszekedtünk, nunca peleamos. Una frase tomada del emotivo discurso de Terence Hill, haciendo referencia al lazo profundo e inquebrantable entre los dos hombres que hicieron reír a tantos. Esa sola línea lo dice todo. Su vínculo no era solo cómico, era de confianza, lealtad y una amistad que duró toda la vida. Incluso en el mundo de los videojuegos, el legado de Bud encontró un nuevo capítulo. En 2018 se lanzó un videojuego tipo beat 'em up titulado Bud Spencer y Terence Hill, Slaps and Beans. Y sí, es exactamente lo que parece. El juego, desarrollado por el equipo italiano Trinity Team y publicado por la alemana Body Productions, capturó el caos divertido de sus películas en forma de píxeles. Desde cáscaras de banana hasta villanos volando por las paredes, era una carta de amor digital a todo lo que los fans adoraban del estilo único de comedia y golpes de la dupla. Introdujo a Bud Spencer a una audiencia más joven, dando a una nueva generación la oportunidad de enamorarse del gran hombre que daba bofetadas con una sonrisa. Y en 2021 apareció otro tributo entrañable, esta vez en Berlín. El Museo Bud Spencer abrió sus puertas, no solo como una colección de objetos, sino como una celebración de todo lo que él representaba. Afiche tras afiche, vestuarios, utilería, objetos personales. Todo está ahí, curado con ese tipo de afecto que solo viene de quienes realmente entendieron al hombre detrás de las películas. Los visitantes recorren las salas entre asombro y carcajadas, porque de algún modo la presencia de Bud todavía llena el lugar. Se escuchan las canciones de sus películas, se proyectan fragmentos, y es como si nunca se hubiera ido. Incluso rostros famosos le rindieron tributo. El actor Russell Crowe escribió en Twitter: "Rip Bud Spencer, mi corazón está con tu familia". Y Matteo Renzi, entonces primer ministro de Italia, tuiteó: "Ciao Bud Spencer, te quisimos muchísimo". Y tenía razón. El mundo amó a Bud Spencer, no solo por su habilidad para lanzar un puñetazo sin jamás herir de verdad, sino por el hombre que era fuera del set. Humilde, afectuoso, leal, agradecido. Al final, eso fue lo que más se quedó en la gente. No las peleas, no los chistes, sino ese momento final, cuando, rodeado de quienes más lo amaban, los miró, respiró y dijo gracie. Ese fue Bud Spencer, y eso fue suficiente. Cuesta creerlo, pero este próximo 27 de junio se cumplirán ya 9 años desde que Bud nos dejó. 9 años desde que ese gigante amable, el que hizo reír, emocionar y hasta llorar a millones, dio su última reverencia. Pero aniversarios como este no son solo para llorar, son para celebrar. Y Bud, o como se le conocía antes de que el cine lo llamara, Carlo Pedersoli, vivió una vida tan plena, tan inesperadamente rica, que recordarlo se siente más como volver a ver una película favorita que como evocar una pérdida. Carlo nació el día de Halloween de 1929 en el barrio de Santa Lucía, en Nápoles. Un lugar lleno de color, vida e historias, y de manera muy apropiada, compartía edificio con el escritor Luciano de Crescenzo. De hecho, fueron compañeros de clase. Hay algo poético en eso. Dos niños creciendo bajo el mismo techo, uno destinado a manejar las palabras, el otro a repartir golpes con encanto y una sonrisa. Los padres de Carlo, Alessandro Pedersoli y Rosa Facchetti, eran originarios de la región de Lombardía, y en 1940
la familia se mudó a Roma por motivos laborales de Alessandro. Ese cambio resultó ser decisivo. Fue en Roma donde Carlo empezó a transformarse en el hombre que el mundo llegaría a conocer y a querer. Se unió a un club local de natación, se lanzó de lleno, literalmente, al mundo del deporte, y pronto destacó. Cuando la mayoría de los adolescentes aún no saben qué quieren ser, Carlo ya había terminado el bachillerato, antes de cumplir los 17, con calificaciones sobresalientes. Luego se matriculó en química en la prestigiosa Universidad de La Sapienza, en Roma. Pero la vida, como suele hacer, tenía otros planes. En 1947, su familia se trasladó a Sudamérica y Carlo lo siguió. La universidad quedó en pausa y en su lugar empezó a trabajar en el consulado italiano en Recife, Brasil. Allí hizo algo que pocos atletas europeos podían presumir en aquel entonces. Aprendió portugués con fluidez, sumando otra habilidad a su creciente repertorio. Cuando regresó a Italia en 1949, fue como si hubiese vuelto a lanzarse al agua a toda velocidad. Jugó waterpolo para la Società Sportiva Lazio Nuoto en Roma y de inmediato se destacó no solo como jugador de equipo, sino como nadador de élite. Ese mismo año, debutó a nivel internacional en competencias de natación y solo un año después ya estaba compitiendo en el Campeonato Europeo en Viena. Allí, quedó en quinto lugar en los 100 metros estilo libre y cuarto en el relevo 4 por 200 metros, un logro enorme para un nadador italiano en aquella época. Y entonces llegó un momento histórico. El 19 de septiembre de 1950, en Salsomaggiore, Carlo Pedersoli se convirtió en el primer italiano en nadar los 100 metros libres en menos de un minuto, 59.5 segundos. Ese fue su tiempo. En una nación que aún se reconstruía tras la guerra, ese récord significaba mucho más que orgullo deportivo. Era símbolo de lo que era posible. Ese mismo año fue convocado para competir en los Juegos Olímpicos de Helsinki. Allí, alcanzó las semifinales en los 100 metros libres, con un tiempo de 58,8 segundos en las eliminatorias. 4 años después, en los Juegos Olímpicos de Melbourne, lo hizo de nuevo, llegó a semifinales y demostró que su éxito anterior no había sido casualidad. Su tiempo en las eliminatorias fue de 58,5 segundos, y aunque la natación le dio visibilidad, el waterpolo le dio oro, literalmente. En 1954, Carlo ayudó a su equipo a ganar el campeonato italiano con la SS Lazio. Un año después, viajó a Barcelona con la selección nacional para los Juegos Mediterráneos. Regresaron con la medalla de oro. Era fuerte, rápido, estratégico, pero también un verdadero compañero de equipo. Ese liderazgo silencioso, esa presencia, lo acompañarían por el resto de su vida, dentro y fuera del agua. Lamentablemente, su carrera como nadador terminó en 1957. No fue algo dramático, ni resultado de ningún escándalo. Simplemente terminó. Una despedida tranquila, de las que pocos atletas de élite logran tener, pero Carlo nunca dejó de sentirse orgulloso de lo que había conseguido. Décadas después, en 2005, la Federación Italiana de Natación lo homenajeó con el Caimano d'Oro, el Caimán de Oro, un reconocimiento no solo por lo que había logrado, sino por la forma en que había llevado esos logros con elegancia hacia su siguiente vida, como Bud Spencer, y en 2007 le otorgaron diplomas oficiales que lo certificaban como entrenador de natación y waterpolo. Su primer papel en cine llegó sin hacer ruido. Fue en 1950, y Carlo tuvo una participación pequeña en una comedia italiana llamada Che il fantasma di mio marito. No fue un debut estelar, pero plantó una semilla. Un año más tarde, se encontró en una de las producciones más grandes de la época, Quo Vadis, de MGM, filmada en Italia y dirigida por Mervyn LeRoy. Interpretó a uno de los guardias pretorianos. Si parpadeas,
te lo pierdes, pero fue un paso hacia un mundo que pronto sería el suyo. Durante los años 50 y principios de los 60, apareció en papeles menores en varias películas italianas, compartiendo escena con grandes nombres como Alberto Sordi en Un héroe de nuestros tiempos, de Mario Monichelli, y actuando en la película bélica Siluri Umani, junto a Ralph Bayone. No eran roles que hicieran titulares, pero formaban parte de una evolución silenciosa. Carlo estaba observando, aprendiendo, y tal vez sin saberlo, preparándose para una fama de otro calibre. Y entonces llegó 1960, un año crucial en más de un sentido. Ese verano, tras finalizar los Juegos Olímpicos, Carlo se casó con Maria Amato. Tal vez su nombre no te suene de inmediato, pero su padre era Giuseppe Amato, un renombrado productor cinematográfico. Esa conexión tenía peso, pero lo que más importaba era el vínculo entre María y Carlo. Juntos tuvieron 3 hijos. Giuseppe en 1961, Cristiana en 1962 y más tarde, Diamante en 1972. En ese entonces, Carlo no solo alternaba pequeños papeles en cine, también escribía letras para cantantes italianos importantes como Ornella Vanoni y Nico Fidenco, gracias a un contrato con RCA Records. Era otra forma de canalizar su creatividad, una que le permitía experimentar con la narrativa a través de la música. Pero para cuando nació su segundo hijo, su contrato con RCA había expirado, y la familia sufrió una pérdida. Giuseppe Amato, su suegro, falleció en 1964. Ante eso, Carlo dio un nuevo giro, esta vez como productor de documentales para la RAI, la radiodifusora pública italiana. Era un camino profesional discreto, respetable, hasta que en 1967 todo cambió. Ese año, el director Giuseppe Colizzi le ofreció un papel en una película titulada Dio perdona. Io no. Dios perdona. Yo no. Era un western, un género que Italia estaba redefiniendo con audacia y crudeza. En el set, Carlo conoció a Mario Girotti, un compañero actor con ojos penetrantes y carisma natural. Curiosamente, ambos habían aparecido técnicamente en Aníbal en 1959, pero no coincidieron en el rodaje. Esta vez, sin embargo, fue imposible ignorarse. Tuvieron química, espontánea, inmediata, inolvidable. Colizzi, al percibir el potencial internacional de su película, les pidió a ambos actores que cambiaran sus nombres. Carlo Pedersoli simplemente no sonaba como el héroe de un western, así que Carlo eligió Bud Spencer. Bud, inspirado en la cerveza Budweiser, y Spencer, como tributo a Spencer Tracy, a quien admiraba profundamente. Mario Girotti se convirtió en Terence Hill, y así de un momento a otro, nació una dupla legendaria. Si has visto sus películas, conoces la dinámica. Terence era ágil, astuto, un pícaro de verbo rápido y mirada chispeante. Bud, él era el músculo, imperturbable, gruñón por fuera, pero con ese inconfundible y algo ingenuo sentido de bondad por dentro. Un hombre que podía aplastar cráneos un minuto y reír como un niño al siguiente. No eran solo actores, eran un equilibrio perfecto. Juntos hicieron 18 películas, incluidas las inolvidables Lo llamaban Trinidad, y su adorada secuela le seguían llamando Trinidad. Su última colaboración como dúo fue en 1994 con Los Supercamorristas, que mantuvo el espíritu del género que los convirtió en íconos. El atractivo de sus películas trascendía fronteras e idiomas. Aunque muchos títulos cambiaban según el país, el corazón de sus historias se mantenía intacto. Humor, justicia, hermandad y peleas entrañables. En toda Europa, Asia y Sudamérica, los fans los adoraban. Tanto así que otros cineastas intentaron replicar esa magia. Así fue como empezaron a aparecer dúos que resultaban sospechosamente familiares. Paul L. Smith y Michael Coby protagonizaron al menos 6 películas tratando de capturar ese encanto Hill Spencer. En Hungría, István Bugtor
encabezó 6 filmes al estilo Piedone entre 1981 y 2008, en claro homenaje al icónico personaje detective de Bud. Ahora bien, en las versiones italianas de estas películas, la voz que escuchabas de Bud Spencer no era realmente la suya, al menos no en la mayoría de los casos. Debido a su fuerte acento napolitano, su voz fue doblada por el actor Glauco Onorato. Para los supercamorristas, hasta el límite y la serie de televisión Extra Large, el doblaje corrió a cargo de Sergio Fiorentini. En las versiones en inglés, las voces solían ser de Robert Sommer, Edward Mannix o Richard McNamara. En ocasiones, Bud sí ponía su propia voz, pero solo cuando la producción lo permitía. Es un detalle interesante que refleja cómo diferentes audiencias experimentaban su actuación de distintas formas. Para los años 80, su carrera cinematográfica comenzó a desacelerarse. La época dorada del spaghetti western llegaba a su fin, y Bud, ya en sus 50, empezó a cambiar de enfoque. Siguió trabajando, por supuesto, incluso escribió o coescribió partes de algunos guiones, pero cada vez más se volcó a la televisión. En los años 90, protagonizó la serie de acción Extra Large, que le permitió reinventarse una vez más para una nueva generación. Era un formato más moderno, pero la esencia de Bud, su fuerza, su humor, su brújula moral, seguía intacta. En 2011, le dio a sus fans algo verdaderamente especial: su autobiografía. Una oportunidad para escuchar su historia con sus propias palabras. Le siguió un libro de recetas con sus platos favoritos, un recordatorio entrañable de que, detrás de la figura legendaria, había un hombre que amaba la familia, la comida y el placer de las cosas simples. Así que cuando hablamos de Bud Spencer, no hablamos solo de un actor, hablamos de un exolímpico que encontró su vocación en el cine, un letrista, un padre de familia, un hombre que llevó muchos sombreros y todos le quedaban bien. Llevó al cine una fuerza que no se basaba en la crueldad ni en la arrogancia, sino en el humor, la lealtad y el corazón. Detengámonos un momento a valorar uno de los capítulos más sorprendentes y, honestamente, deliciosamente extraños en la extraordinaria vida de Bud Spencer. Para cuando llegó 2005, uno pensaría que ya lo había hecho todo: nadador olímpico, estrella de cine, héroe televisivo, letrista, autor. Pero Bud tenía aún otro terreno que quería explorar: la política. Sí, así como lo oyes. Carlo Pedersoli, el hombre que repartía golpes al estilo Trinidad y hacía reír a Europa desde hacía décadas, decidió postularse para un cargo político. Se presentó como candidato a consejero regional en Lazio por el partido Forza Italia. No resultó elegido, pero no fue solo una estrategia publicitaria. Cuando le preguntaron sus motivos, Bud dio una de esas respuestas clásicas, directas, que solo él podía dar. En mi vida he hecho de todo. Solo hay 3 cosas que no he sido: bailarín de ballet, jockey y político. Dado que las 2 primeras están fuera de discusión, me lanzo a la política. Hay una honestidad hermosa en eso. No se trataba de ambición o poder, se trataba de cerrar el círculo, de probar algo nuevo, simplemente porque aún no lo había hecho. Pero no todos lo vieron así. Críticos, especialmente de la oposición, lo acusaron de incursionar en lo que los italianos llaman política espectáculo. La política espectáculo. Ese tipo de campañas impulsadas más por la fama que por las ideas. Y aunque esa crítica no era del todo infundada, quienes realmente conocían a Bud sabían que no se trataba de un capricho. Puede que fuera una celebridad, pero se tomaba las cosas en serio cuando creía en ellas. Aún así, la política puede ser implacable, especialmente para alguien cuya fuerza siempre había estado en su autenticidad y su carácter más grande que la vida. Pero como siempre, Bud no se quedó en un solo camino por mucho tiempo. Mucho antes de su incursión política, otra pasión se había apoderado de él: el vuelo. Después de filmar Più Forte Ragazzi, también conocida como All the Way Boys,
que incluía escenas memorables con aviones en la Amazonía, se fascinó con la aviación. Fiel a su estilo, no se conformó con interpretar a un piloto en pantalla. Se convirtió en uno. Bud obtuvo licencias para volar tanto aviones a reacción como helicópteros. ¿Te lo imaginas? Ese mismo hombre que una vez despejó bares con una sola bofetada, ahora surcando los cielos con la serenidad de un aviador experimentado. Y no se quedó ahí. En 1984 fue un paso más allá y fundó Mistral Air, una empresa de correo aéreo comercial con un corazón humanitario. No se trataba solo de logística, también transportaba peregrinos religiosos, ayudando a las personas a llegar a destinos sagrados que, de otro modo, estarían fuera de su alcance. Con el tiempo, la empresa fue adquirida por Poste Italiane, el Servicio Postal Nacional de Italia. Pero el hecho de que Bud la haya fundado dice mucho. Tenía ese impulso constante por construir, por dar, por conectar a las personas, no solo a través del cine, sino con soluciones reales. Después de conocer esos momentos finales, queda claro que Bud Spencer fue mucho más que una estrella de cine. Fue un hombre lleno de corazón, fuerza y un espíritu inolvidable. Ahora tengo curiosidad. ¿Qué película de Bud Spencer te tocó más? ¿Fue alguno de los clásicos westerns o quizá una de sus comedias más ligeras? Comparte tus recuerdos favoritos con él en los comentarios. Y si esta historia te conmovió, por favor apóyanos dando like al video y suscribiéndote al canal. Aún queda mucho por descubrir sobre este hombre increíble y me encantaría que me acompañaras en ese viaje.